Hola queridos hermanos, buenos días. Seguramente has participado de alguna celebración eucarística, celebración de la palabra, en donde has podido alimentarte con la palabra del Señor. Qué hermoso es escuchar esa palabra, meditarla, profundizarla, y uno se siente saciado interiormente. Igualmente en el ambón, que es una mesa en el cual se proclama la palabra, es como que el ministro, en ese momento, el sacerdote, el diácono, quien vaya a proclamar esa palabra, le presta los labios a Dios para que por él sea anunciada esa palabra, que ha sido escrita desde hace tiempo. Pero también en la celebración de la Eucaristía tenemos otra mesa, la mesa de la Eucaristía, la mesa del altar, en el lugar donde se recuerda el memorial del Señor, de la última cena. Esta fue aquel entonces donde Jesús se despide de los discípulos y dice que no iba a comer más esta mesa. Esa es la última cena. Y entonces, ¿por qué? Hagan esto en conmemoración mía, le decía Jesús. Es decir, que esa celebración debía prolongarse a lo largo de los siglos, como hasta hoy. Y hoy la liturgia nos presenta esta situación en la cual el Señor también alimentaba a esa multitud con la palabra, porque les proclamaba el reino de los cielos. Pero también después vamos a ver en la multiplicación de los panes cómo le alimenta, no solo le sacia su hambre, no hambre espiritual, sino también hambre material, gracias a la solidaridad de sus discípulos. Los invito entonces a ir al Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Dice, en esos días volvió a reunirse una gran multitud. Como no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da pena esta multitud, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Fíjense qué interesante. A ver, Jesús ya no podía ir a lugares públicos, debía ir a lugares, digamos, retirados de las grandes poblaciones, para que las multitudes puedan escucharlo, sentir la presencia del Señor, donde mucha gente lo buscaba para hacerse sanar, para escuchar su palabra, porque tenía esa palabra que no hablaba como los otros maestros, tenía esa palabra con poder. Inmediatamente entonces Jesús que le dice a sus discípulos que le daba pena despedirlos. Entonces los discípulos le preguntaron: ¿cómo se podría conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer? Entonces Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Ellos respondieron: 7. Entonces él ordenó a la multitud que se sentaran en el suelo. Después tomó los 7 panes, los dio gracias, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. Qué interesante, Jesús les manda a sus discípulos a que ellos distribuyan el alimento. Entonces, no es que el Señor hacía todo, Él les proclamaba, les sanaba a los enfermos, pero también los discípulos tenían que continuar con esa tarea. Luego de movilizarlos en la solidaridad, en lo que compartieron lo que tenía, Jesús le dice que a ellos mismos lo distribuyan. Lo repartieron entre la multitud, por cierto, y tenían además unos cuantos pescados pequeños, y después de pronunciar la bendición sobre ellos, mandó que también lo repartieran. Comieron hasta saciarse y todavía se recogieron 7 canastas con lo que había sobrado. Eran unas 4.000 personas. Luego los despidió. Qué hermoso es saber entonces que esta tarea en la cual el Señor sigue alimentándonos con la palabra, con la Eucaristía, pero también necesita de nuestra solidaridad, de nuestra disponibilidad para seguir alimentando a la multitud. Qué importante entonces que vos también te comprometas a ser solidario con nuestros hermanos que necesitan, y no solo de lo material, sino también de lo espiritual. ¿Cuántas personas están esperando una palabra de aliento? ¿Cuántas personas están esperando un consejo? Alguien que los acerque al Señor. Ojalá que te animes también. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y adelante.